Buen día, tengan todos y todas. Nuevamente vamos a ver ahora el tema de introducción a Esfera. Le he llamado introducción a Esfera porque en este tiempo que va a durar esta clase es muy corto el tiempo para poder estudiar detenidamente qué es Esfera o qué es el proyecto de la Esfera. Entonces lo que vamos a hacer es dar un vistazo rápido en el manual de Esfera para poder ver cómo está conformado y cuáles son cada una de sus partes y qué mira cada una de sus partes. En ese sentido, eh, necesitamos saber que Esfera proviene o tiene algunas bases esenciales. En primer lugar, está centrado en la persona humana, ¿verdad? En segundo lugar, está orientado a la calidad del servicio que se le tiene que brindar a esta persona humana, y el otro está basado en los derechos, es decir, los derechos que las personas tienen a recibir una asistencia digna en caso de situaciones de emergencias o desastres, no importa la índole de estos, pueden ser por eventos naturales, por eventos, así como actividades antropogénicas, ¿verdad? Como el caso de las guerras. Eh, Otro de los principios es la iniciativa de calidad y rendición de cuenta. ¿Cuáles son los orígenes de la calidad y la rendición de cuenta en el sector humanitario? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y qué distintas iniciativas se conocen? Resulta que hasta antes del proyecto de la Esfera, todos los que hacíamos asistencia humanitaria la hacíamos de buen corazón y de buena fe. Pero el buen corazón y la buena fe no son eh, no son solo lo que se necesita para poder dar una asistencia humanitaria. Si la asistencia humanitaria no se hace de manera digna, o si por el contrario creemos que merecemos un reconocimiento por nuestra asistencia humanitaria, ¿verdad? En ese sentido, también es importante tomar en cuenta que en Esfera ya hablamos del tema de la rendición de cuentas en la asistencia humanitaria. Entre las iniciativas de calidad y el tema de rendición de cuenta, vamos a tener, por ejemplo, la evaluación conjunta de la asistencia de la emergencia de Ruanda, eh, que vale mencionar que el proyecto de la Esfera surge como una evaluación de nivel global que se dio después de la crisis de Ruanda, después del genocidio de Ruanda, que seguramente algunos de ustedes ya han escuchado, que fue en el año 1994, donde dos tribus de ruandes en Ruanda, Hutus y eh, los Hutus y Tutsis, no recuerdo bien el nombre. El caso es que una tribu que era la mayoritaria, que no era la que estaba en el poder, sino que la tribu minoritaria era la que estaba en el poder, entonces la tribu mayoritaria decidieron exterminarla. Fueron alrededor de, según datos no precisos, 80.000 personas a 1 millón de personas las que perdieron la vida en Ruanda en el año 94. Y después de esto, las organizaciones dijeron qué estamos haciendo o qué hicimos mal. ¿Qué hicimos mal? Porque en Ruanda en ese momento existían las Naciones Unidas, existían una serie de instituciones que con esta crisis abandonaron el país. Entonces, se dio una revisión de los protocolos, de los procedimientos, de qué fallamos, de qué hicimos mal, y a partir de todo esto también surgió el tema de la esfera. El otro factor que se evaluó fue el ¿cómo se llama? La coalición de evaluación del tsunami, después del tsunami de Indonesia en el año, ok, se me ha escapado el año, creo que fue el año 24. Uno de los mensajes claves del informante sería la implicación de las poblaciones afectadas a la rendición de cuentas ante ella, la complejidad de los desastres y la diversidad entre los actores, las normas INE, ¿verdad? Que es la Red Interinstitucional de Educación en Situación de Emergencia, o las normas mínimas de educación, preparación y respuesta a la reconstrucción. También las normas LE, que son las normas de intervenciones en temas de ganadería en emergencia. Las CIP, que son las normas mínimas de recuperación económica después de la crisis de la Red de Educación y Promoción de Pequeñas Empresas. Las normas HUB, que hoy son CORE, que es junto a las People Aid, el Group y la coalición, estas que están.
que son grupos e iniciativas de rendición de cuentas con las que Esfera colabora estrechamente. Todas estas normas que ustedes ven son las normas que le dan, que han sido tomadas en cuenta y ser evaluadas en el tema de Esfera, ¿verdad? La norma esencial humanitaria y Esfera. Pasando a esto rápido, ¿qué es Esfera? En el año 97, un grupo de organizaciones no gubernamentales y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja persiguen el objetivo de mejorar la calidad de sus acciones durante la respuesta en caso de desastres y en rendir cuentas acerca de ellas. El manual Esfera pues establece claras referencias para poder determinar una acción, si una acción puede ser considerada como acción de tipo humanitario. Define la respuesta humanitaria como aquellas que se preocupan por los derechos básicos de la población afectada por los desastres y conflictos. El interés de las ONGs por la calidad y la responsabilidad tiene que ser y ha sido continuo. La práctica histórica ya no es suficiente. Hay mayor complejidad en los desastres, hay un aumento en el número de desastres, la naturaleza es cambiante y mayor diversidad de la comunidad humanitaria. Existe un número creciente de actores con diferentes maneras de medir su éxito, ¿verdad? Entonces todo esto implica una reestructuración constante de cómo vamos a hacer la asistencia humanitaria. En Ruanda en el año 94, la evaluación por parte de los diversos donantes para evitar las muertes innecesarias. Entonces, ¿cuáles son las convicciones esenciales de Esfera? La primera, las personas afectadas por los desastres o un conflicto tienen derecho a vivir con dignidad y recibir asistencia, ¿verdad? Las personas no tienen que verse como sujetos de la asistencia, sino como actores claves de la asistencia. Este es otro tema importante que Esfera nos manda. Esfera nos manda a no ver a la persona humana como los ángeles de la misericordia, que son aquellos que tienen que ser sujetos de ayuda porque no pueden valerse por sí mismos o porque no pueden desarrollarse y tienen que ser sujetos pasivos en su respuesta. Esfera nos dice de que estas personas, todas y cada una, tienen derecho a vivir y que se les trate de una manera digna, ¿verdad? De una manera digna, no tratarles con limosnas, como lo decimos por allí. Por ejemplo, en algunas de sus familias, no sé si ha sucedido, pero en algunas de las familias que yo conozco, regularmente la gente dona aquello que ya no sirve. Zapatos con agujeros, ropa rasgada, ropa rota que no sirve ni siquiera para trapear el piso. Pero la gente no lo hace de mala fe, sino que lo hace diciendo esto ya no me sirve, esto ya no me queda, se lo voy a dar al otro que no tiene nada y que seguramente a él sí le sirve. Y lo que estamos dando es artículos que se encuentran en mal estado y que no dan una respuesta digna. En el tema de asistencia humanitaria, por ejemplo, para los terremotos, cuando yo era voluntario de una institución, recibíamos grandes paquetes de ropa. Toda la ropa tendría que ser revisada y era más de la mitad de la ropa la que era descartada porque se encontraba en mal estado, sucia, vieja o podrida. Esto no es una resistencia humanitaria real, eso no es una respuesta digna. Para citar un ejemplo. 2. Se debe tomar todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento humano ocasionado por el desastre y los conflictos. Esas son las dos normas esenciales. Evitar el mayor sufrimiento que podemos dar durante la asistencia y dar la asistencia de manera digna. ¿En qué principios se sustenta Esfera? Esfera se sustenta principalmente en la Carta Humanitaria que constituye el telón de fondo ético y jurídico, ¿verdad? Fundamentado en el principio de humanidad y en el imperativo humanitario. El imperativo humanitario es el que nos manda a que todas las personas deben de recibir asistencia humanitaria, no importando de su religión, credo, estatus social o ninguna otra distinción. Entonces el imperativo humanitario nos manda a 3 derechos fundamentales: el derecho a vivir con dignidad, el derecho a recibir la asistencia humanitaria y el derecho a la protección y a la seguridad, también conocido como el derecho a la no discriminación, ¿verdad?
Am, ¿Cómo entiende Esfera la rendición de cuentas? El manual es un código voluntario y una herramienta de autorregulación para garantizar la calidad de la rendición de cuentas. Actuar de conformidad con Esfera no significa que sea necesario cumplir todas las normas e indicadores que este tiene. Sin embargo, rendir cuentas a la comunidad, se tienen que rendir cuentas a las comunidades afectadas. Ok, ¿cómo ha evolucionado Esfera? El primer manual que tienen ahora en pantalla es la edición de prueba que se hizo en el año 98, a 4 años del genocidio de Ruanda. Fue la primera edición en el año 98 y la primera edición definitiva en el año 2000. Entonces, Esfera estaba conformado por una primera parte, que era la parte relacionada a la Carta Humanitaria, y después una segunda parte que tenía las normas mínimas. Normas mínimas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, normas mínimas en materia de nutrición, en materia de ayuda alimentaria, en materia de refugios y planificación de emplazamientos, y en materia de servicios de salud, más una parte de anexos. Esfera lanzó este primer manual en el año 2000 prácticamente, pero Esfera nos manda a probar el manual, a implementarlo en el terreno y nos pone una dirección en la cual podemos reenviar nosotros a ellos observaciones. Entonces, Esfera se revisa cada 5 años y es así como en el año 2004 se produce el nuevo manual, ya a partir de las revisiones y observaciones del manual anterior. Perdón, este nuevo manual de 2004 ya incluye, ya divide las normas mínimas en 5 grupos. El primer grupo, pues las normas mínimas comunes, ya a todos los sectores, y luego las normas mínimas por sector. El primer sector, pues en materia de abastecimiento de agua y saneamiento y fomento de la higiene. El otro sector en materia de seguridad, alimentación, nutrición y ayuda humanitaria. El otro sector en materia de refugios, asentamientos y artículos no alimentarios. Y el último sector, pues en materia de servicios de salud. Ahora tenemos la tercera edición del manual Esfera, que es la que está vigente actualmente, que es una edición que ha salido en el año 2011 y es la que tenemos en circulación ahora mismo. Aquí ya se desprenden de la Carta Humanitaria pues, los principios de protección, luego las normas esenciales, luego las normas mínimas sobre abastecimiento y saneamiento e higiene, luego las normas mínimas sobre seguridad alimentaria y nutrición, las normas mínimas sobre alojamiento, asentamientos humanos y las normas mínimas sobre salud. Ahora vamos a dar un vistazo adentro del manual y cómo está conformado. Entonces, como ven, el proceso constructivo del manual pues inicia desde el año 1994 con el genocidio de Ruanda, y el código de conducta basado en el código de conducta de la Cruz Roja y Media Luna Roja. En el año 95, pues el terremoto de Kobe, Japón, que era la fecha que se me había olvidado. Entonces en el año 97 tenemos el inicio del proyecto de la Esfera, a partir de los 2 mega desastres que ocurrieron. Uno dado por los seres humanos, ¿verdad? Que fue la guerra, y en el año 95 el terremoto de Kobe en Japón. Luego, en el año 97 tuvimos el inicio del proyecto de la Esfera. En el año 98 tuvimos el huracán Mitch en Centroamérica, que también permitió revisar nuevamente la asistencia humanitaria, y no es hasta el año 2000 que tenemos el primer informe de la Esfera. En el año 2013, pues la ola de calor en Europa, que también causó muchas muertes. En el año 2004, pues el terremoto y tsunami en el Océano Índico, que permitió una nueva revisión. Y en el mismo año 2004 sale la siguiente edición del manual. Luego tuvimos huracán Katrina y terremotos en Haití y Chile, y en el año 2011 tenemos el siguiente terremoto en Japón y el nuevo manual. Estamos hablando que sobre el año 2016 pues tendríamos un nuevo manual de la Esfera. Esfera tiene temas transversales. Ojo, ahora se llaman temas transversales. Antes les llamábamos grupos vulnerables.
Entonces, los temas transversales de esfera ahora son la niñez, la reducción del riesgo de desastres, el medio ambiente, el género, las personas viviendo con VIH y SIDA, las personas de edad, las personas con discapacidad y el apoyo psicosocial. Entonces, vamos a ver aquí cómo está conformado el manual. El manual está conformado primero con la definición de qué es esfera, luego la carta humanitaria y los principios de protección y las normas esenciales. A esto le vamos a llamar los principios y normas esenciales que tienen que incluir todos los sectores. Luego vamos a tener las normas esenciales y normas mínimas de aplicación a cada uno de los principios. Entonces tenemos los principios, como les había mencionado, el tema de abastecimiento de agua y saneamiento, promoción de la higiene, seguridad alimentaria y nutrición, alojamiento y asentamiento humano y artículos no alimentarios y acciones para la salud. Cada capítulo contiene normas, anexos, referencias, lecturas y lecturas complementarias. La estructura común es que cada norma mínima va a tener acciones claves, indicadores claves y notas de orientación. Por cierto, la tarea que vamos a realizar en torno a esfera se versa en conocer cada uno de estos, sobre todo los indicadores claves y las notas de orientación. Y luego, pues, documentos que fundamentan la Carta Humanitaria y el Código de Conducta de la Cruz Roja a nivel mundial. Ok, la Carta Humanitaria. La Carta Humanitaria posee los principios, o de esta se desprenden los principios de protección. Entonces vamos a definir 4 principios de protección. El primer principio de protección sería evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de nuestras acciones. Es decir, no vamos a causar más daño después de nuestras intervenciones. Aunque no queramos, muchas veces, cuando hacemos intervenciones en comunidades, sobre todo en el sector rural, al alejarnos dejamos la población más afectada porque la dejamos con aquellas costumbres asistencialistas o por el contrario, costumbres asistencialistas o por el contrario, nuestras intervenciones afectan el equilibrio natural que la comunidad tenía. Eso sin tomar en cuenta que muchos actores humanitarios se han visto parte de una serie de abusos que se han dado en comunidades afectadas. El principio 2, velar porque las personas tengan acceso a una asistencia imparcial. No tienen que haber distinciones en términos de género, raza, credo, posición política, estrato social. Todas las personas tienen que tener una asistencia de carácter imparcial. El principio 3, pues proteger a las personas de daño físicos físicos y psíquicos causados por la violencia y la coerción. El principio 4, pues ayudar a las personas a reivindicar sus derechos y obtener reparación de los efectos y los abusos sufridos. Todas estas tienen referencias y lecturas complementarias. Ahora vamos a ver cada uno de estos principios. El primer principio, evitar causar daño. Está enfocado en los problemas de protección que pueden ser causados o exacerbados con la respuesta humanitaria. Como expresa la carta, los actores que participan en la respuesta humanitaria deben hacer todo lo posible para evitar exponer a las personas afectadas por sus desastres o un conflicto armado con daños adicionales, como sería el caso, por ejemplo, si se instaurara un asentamiento para personas desplazadas en una zona insegura. O sea, no vamos a sacar a las personas de una zona donde se encuentran afectadas a una zona más insegura, ¿verdad? Donde también se verían fuertemente más afectadas. Perdón. El segundo principio, que es el principio de velar que todas las personas tengan acceso a la asistencia imparcial, versa sobre la responsabilidad de velar porque se preste asistencia humanitaria a todas las personas que lo necesiten, en particular a las personas más vulnerables y a las que son excluidas por razones políticas o de otra índole.
Una preocupación mayor en el ámbito de protección es que se rechace el acceso a la asistencia de quienes la necesitan. Esto puede incluir, entre otras cosas, que se deniegue el acceso a condiciones seguras a las organizaciones humanitarias que desean prestar la asistencia. Basándome también en el primer principio, quisiera mencionarles un ejemplo del caso salvadoreño. Por ejemplo, después de la tormenta tropical Ida, donde se evaluó que en muchas de las zonas afectadas las personas no debían regresar a esa zona, se generó un proyecto para construir viviendas temporales. Entonces, para el caso, por ejemplo, de Verapaz, ustedes van a ver una colonia que ahora se ve bonita a la entrada del municipio de Verapaz, al costado derecho, que es una colonia que se construyó a partir de las personas que estaban en donde bajó el alud. El caso es que no se les podía dar a las personas un mejor lugar para vivir, las personas tuvieron que vivir en albergues hasta que se encontró un terreno que reuniera las características para que las personas pudieran ser ubicadas. Entonces, aquí es una experiencia en El Salvador donde se trató de evitar el tema de desplazar a las personas a zonas inseguras. De hecho, todavía creería yo que tenemos una deuda porque en muchos de los casos no se encontraron terrenos que pudieran reunir estas condiciones de no vulnerabilidad. Contrario a eso, en muchos casos se han asentado colonias en terrenos vulnerables. Siguiente. El principio 3 o el principio de proteger a las personas de violencia tiene que ver con la protección de las personas frente a actos de violencia y la protección para evitar que se vean forzadas o inducidas a actuar en contra de su voluntad. Por ejemplo, en el caso de tomar las armas, sean expulsadas por la fuerza de su lugar o se les impida dejarlo y se vean sometidas a castigos, tratos degradantes. También tiene que ver con la prevención y mitigación de los daños físicos y psicológicos, informar la propagación de temores y la promoción deliberada de situaciones de terror y pánico. Entonces, el principio 3 nos manda a que tenemos que proteger a las personas en todo sentido, físico y psicológico. El principio 4, que ayuda a las personas a reivindicar sus derechos y obtener una reparación y recuperarse de los abusos sufridos, se refiere al cometido de las organizaciones humanitarias de ayuda a las personas afectadas a reivindicar sus derechos y obtener una reparación, compensación o restitución de su propiedad. También incluye ayuda a las personas a superar los efectos de violaciones y de abusos físicos y psíquicos, sociales y económicos y en general a recuperarse de ellos. Bien, entrando ya en materia, ya vimos lo que implicaba la Carta Humanitaria y los 4 principios de protección, pues ahora vamos a las normas esenciales. Las normas esenciales se dividen básicamente en 6 normas esenciales. La primera, que es la respuesta humanitaria centrada en las personas. La segunda, en términos de coordinación y colaboración. La tercera, evaluación del trabajo que se está realizando. La cuarta, pues el diseño y la respuesta. La 5, el desempeño, la transparencia y el aprendizaje. Y el 6, el desempeño de los trabajadores humanitarios. Cada una, como siempre, tiene sus referencias y lecturas complementarias. Entonces, entrando en materia, la norma esencial 1 reconoce que la participación de las personas afectadas en un desastre, tanto mujeres, hombres, niñas, niños y de todas las edades, así como su capacidad y sus estrategias para sobrevivir con dignidad, son parte integrante de la respuesta humanitaria. Es decir, la norma esencial 1 nos manda a ser inclusivos de todas las personas en estos grupos. La norma esencial 2 nos pone en relieve que para ser eficaz una respuesta se tiene que coordinar y llevar a cabo con otras organizaciones y con las autoridades gubernamentales interesadas en una acción humanitaria de manera imparcial. Nos invita a las organizaciones a que hagamos coordinación. Primero, la norma 1 nos invita a ser inclusivos con las personas que se han visto afectadas para que sean actoras
y de su propia reconstrucción, de su propia recuperación, y nos invita a coordinar con los diferentes sectores y no trabajar de manera aislada. La norma esencial 3 describe la necesidad de efectuar evaluaciones sistemáticas para comprender la naturaleza del desastre, determinar quién ha sido afectado y de qué manera, evaluar las vulnerabilidades y las capacidades de la población. Además, reconoce que es fundamental comprender la necesidad en relación del contexto político, social, económico, ambiental y con respecto a la población en general. Esta norma nos manda siempre a que tengamos que hacer evaluaciones constantes, dado que de una semana a otra las necesidades de la respuesta pueden cambiar indistintamente de la intervención. Entonces, siempre tenemos que hacer autoevaluación para poder cambiar las estrategias a implementar. La norma esencial 4 está dirigida a las organizaciones que diseñan su respuesta en base a la evaluación imparcial de necesidades, ocupándose de las necesidades insatisfechas en relación con el contexto y con la capacidad de los estados y las personas afectadas de cubrir sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que nos manda a hacer una evaluación de la implementación que estamos realizando. Importante es que las organizaciones no tenemos que llegar a dar asistencia sobre lo que nosotros tenemos o queremos, sino tenemos que dar la asistencia a partir de la evaluación que se hace en cada uno de los territorios. Ahora vamos con la norma esencial 5, donde nos dice que las organizaciones que examinan continuamente la eficacia, la calidad y la adecuación de la respuesta, las organizaciones adaptan sus estrategias en función de la información proveniente del seguimiento y de las reacciones de las personas afectadas, e intercambian a su vez información sobre su desempeño. También invierten en revisión y evaluaciones imparciales y tienen en cuenta las conclusiones formuladas para mejorar sus políticas y prácticas. Nuevamente nos invita a hacer un rediseño constante de la intervención que estamos realizando. Muchas veces cuando formulamos los proyectos de respuesta, tenemos un contexto y cuando estos proyectos son aprobados y empezamos a implementar la respuesta, este contexto ha cambiado. Esto nos tiene que permitir poder hacer una autoevaluación y mejorar en la medida de lo posible. Y la norma esencial 6 reconoce que las organizaciones humanitarias tienen la obligación frente a las personas afectadas por un desastre de emplear trabajadores humanitarios que tengan los conocimientos, las competencias, el comportamiento y las actitudes apropiadas para realizar una respuesta humanitaria eficaz. Dichas organizaciones tienen asimismo la responsabilidad de velar porque los trabajadores humanitarios puedan desempeñarse satisfactoriamente mediante una gestión eficaz y el apoyo necesario para su bienestar emocional y físico. ¿Qué quiere decir esto? Que las organizaciones de carácter humanitario necesitan hacer una revisión de su personal para que este personal sea capaz. Tienen que entrenar a su personal, sobre todo en el respeto de los derechos de las personas afectadas, que eso es un punto muy importante. También tienen que trabajar con su personal el tema del autocuidado, es decir, que el personal no se vea afectado por una intervención en caso de desastres. Esto en lo físico y en lo psicológico. Pasando ya a las normas específicas, pues entonces vamos a hablar de las normas específicas de abastecimiento, agua, saneamiento y promoción de la higiene. Como ustedes ven, esta es una de las normas que tienen más campos. Por ejemplo, abastecimiento de agua y saneamiento y promoción de la higiene. Posee una norma que es la norma de elaboración y ejecución de un programa de saneamiento. El tema de promoción de la higiene posee dos normas, que es la de realización de actividades de promoción de la higiene y selección y uso de artículos de higiene. La norma 3, el tema de abastecimiento de agua tiene tres normas: acceso a agua y cantidad, calidad del agua e instalaciones del agua.
Evaluación de excrementos tiene dos normas, medio ambiente y heces humanas, y instalación sanitarias adecuadas y apropiadas. La lucha antivectorial posee tres normas: protección de las personas y de las familias, medidas de protección físicas, medioambientales y químicas, y seguridad en el control químico. La gestión de los desechos sólidos tiene una norma, que es la de recogida y eliminación de los desechos, y luego la norma de drenaje relacionada, el tema de drenaje relacionado con trabajos de drenaje. Ahí la lista de anexos, entonces vamos a ir viendo cada una de esos. El tema de abastecimiento de agua y saneamiento y promoción de la higiene, pues la norma nos pide elaboración y ejecución de un programa. Las necesidades de la población afectada en materia de abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene deben ser atendidas, y llegado el caso, los usuarios participarán en el diseño, la gestión y el mantenimiento de las instalaciones que se habiliten en términos de programas de agua, saneamiento y promoción de la higiene. En el caso de promoción de la higiene específicamente, se debe implementar la implementación de las actividades en las que los hombres, las mujeres y los niños, las niñas en general, de todas las edades, afectados por un desastre, conocen los principales riesgos para la salud pública y son movilizados para adoptar medidas destinadas a la prevención y el deterioro de las condiciones higiénicas, y a utilizar y mantener las instalaciones facilitadas. En el tema de la selección y uso de artículos de higiene, la población afectada por el desastre tiene acceso a artículos de higiene, ayuda a seleccionarlos y promover su uso a fin de garantizar una buena higiene, la salud, la dignidad y el bienestar de las personas, ¿verdad? Una cosa interesante en esto, y hemos evolucionado, es que antiguamente los artículos de higiene se limitaban a jabón, champú y pasta dental. Después, gracias a la intervención de instituciones vinculadas a los derechos de la mujer, los artículos de higiene ya se les incluyó toallas sanitarias y ropa interior para mujer de diferentes tallas, y por último, pues ya se está incorporando artículos para los hombres, como máquinas de afeitar, entre otras. Importante es que la población afectada es la que diga qué es lo que necesita en términos de artículos de la higiene. Siempre tenemos que partir de la consulta a partir de las necesidades de la población. En el tema de abastecimiento del agua, del abastecimiento del agua, por ejemplo, el acceso a agua en cantidad disponible. Todas las personas tienen acceso a seguro al agua equitativo y al agua en cantidad suficiente para beber, cocinar, realizar la higiene personal y doméstica, y los puntos de abastecimiento de agua públicos están suficientemente cerca en los hogares para permitirles utilizar el mínimo indispensable de agua. Y aquí voy a hablar yo de algunas de las normas, de las notas de orientación. Por ejemplo, se dice que para las necesidades para asegurar la supervivencia, el consumo de agua debe estar de 2.5 a 3 litros por persona por día, dependiendo del clima. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estimar, ok, voy a plantearlo así. Cuando vamos a ayudar o dar asistencia a una comunidad afectada o a una población en albergue, y necesitamos darle a las familias recipientes para contener agua, lo ideal es que partamos de la base de que cada persona necesita 3 litros de agua por persona por día. Entonces, los recipientes que demos tienen que ser capaces para almacenar este volumen de agua diario, o suministrar este volumen de agua diario. Para prácticas de higiene son de 2 a 6 litros de agua por día según las costumbres. Para cocinar, de 3 a 6 litros de agua según las costumbres. Y para las necesidades básicas, pues 15 litros de agua según la costumbre. En total por persona en albergue o en asentamiento, tenemos que suministrar 25 litros de agua por persona por día. Esto nos permite hacer cálculos para poder decir, si tenemos X número de personas en el albergue, necesitamos suministrar o tener un tanque de agua que suministre X volumen de agua por día.
Otro tema importante es que por cada 250 personas debería de haber un grifo que nos dé 7.5 litros de agua por minuto. ¿Por qué? Para que tengan el tiempo de espera sea mínimo. 500 personas por bomba manual de 17 litros por minuto o 400 personas por pozo de 12.5 litros por minuto. Otra de las cosas importantes es que tenemos que dejar acceso para las personas con alguna discapacidad y las personas viviendo con VIH. Ustedes sabrán que en algunos de las... hay casos documentados de mujeres y niñez que han sufrido de abuso sexual o de acoso sexual cuando van a traer agua. Entonces la norma nos dice que las fuentes de abastecimiento de agua no tienen que estar más allá de 500 metros de donde se encuentra el asentamiento. Entonces las personas no tienen que caminar distancias mayores a 500 metros para poder abastecerse de este líquido y además poder hacerlo de manera ordenada. Recordemos que las mujeres son las que se encargan de ir por el agua en las costumbres que regularmente tenemos en nuestras poblaciones. Quizás en este sentido también voy a mencionar otro punto importante, y es que se tiene que preguntar si la gente quiere o no quiere que el agua le llegue hasta su lugar. Resulta que la intervención que tuvo una institución en una región, no en El Salvador por supuesto, se les instaló y se les llevó el grifo hasta el centro del asentamiento y se les puso una cantarera. Curiosamente, la organización que hizo esto se sentía feliz porque llevaba el agua desde cierta distancia hasta el centro del asentamiento para que las mujeres pudieran tomar el agua ahí. Sin embargo, las mujeres estaban enojadas por esto y por la noche dañaban los grifos y la gente de la comunidad, la gente de la organización no entendía por qué en la noche los grifos eran dañados y las mujeres preferían caminar esos 500 metros para poder ir a abastecerse del agua. Resultante que ese era el tiempo que las mujeres tenían para ellas. Es decir, el tiempo que las mujeres se reunían solas, caminaban los 500 metros hasta llegar a la fuente de agua, llenaban los cántaros de agua y regresaban caminando. Ese tiempo era el lapso que las mujeres tenían para sí mismas y poder interactuar entre ellas. El poner la cantarera de agua en el centro del asentamiento implicaba que ellas ya no iban a tener el tiempo para poder hacer estas acciones. Y en algunos de los casos repercutía en violencia porque pasaban más tiempo en sus hogares. Eso es para tomarlo en cuenta, pero por eso la norma nos pide siempre consultar. En términos de calidad de agua, el agua debe de tener un sabor agradable, suficiente en calidad para beberla y utilizarla para la preparación de alimentos, higiene del personal, higiene doméstica, sin que ello entrañe ningún riesgo para la salud. Es decir, que el agua tiene que ser purificada, por ejemplo, con cloro, para poder eliminar algunas bacterias. La mayoría de agua en nuestro país, por ejemplo, tiene presencia de Escherichia coli, que es una bacteria que vive en las heces humanas. Entonces, tenemos que hacer campañas para poder erradicar estos coliformes fecales del agua. En el tema de instalación de agua, las personas disponen de instalaciones adecuadas para recoger, almacenar y utilizar cantidades suficientes de agua para beber, cocinar, higiene personal y para garantizar que el agua y la bebida sea salubre hasta el momento de ser consumida. Esto implica que tenemos que tener instalaciones para recoger el agua, lavaderos y baños comunes, mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua principalmente. En términos de evacuación de los excrementos, pues
la norma 1 nos dice que un medio ambiente sin heces humanas. El medio ambiente en general y más específicamente el hábitat de las zonas de producción alimentaria, los centros públicos y los alrededores de las fuentes de agua potable no deben de estar contaminados con heces humanas. Entonces nos invita y nos manda a poder hacer una evacuación segura de excretas y a tener zonas de defecación. Distancia entre los sistemas de defecación y las fuentes de aguas, pues tiene que ser una distancia prudencial de 30 metros y tener sitios de confinamiento para las heces de los niños y de las niñas. Muy importante es que tenemos que diseñar un sistema que permita poder captar las heces o zonas de defecación si no contamos, por ejemplo, con baños. También hoy en día ya se encuentran sistemas para poder hacer baños en pocas horas con fosas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estos baños tienen que estar separados tanto para hombres, para mujeres y tienen que tener acceso seguro para personas con discapacidad. Y en un número específico, ¿verdad? Estamos hablando de 25 baños, perdón, un baño por cada 25 personas. Las disculpas del caso si tengo que revisar correos dado que estamos en situaciones de emergencia por lluvia, entonces hay algunas cosas que tengo que atender. Ok, siguiendo, retretes adecuados. La norma 2 de evacuación de excrementos, pues retretes adecuados, las personas disponen de retretes adecuados y aceptables que están ubicados suficientemente cerca de sus viviendas para permitirles acceso a ellos de forma rápida y segura en cualquier momento del día. Recordemos que los abusos sexuales, las violaciones y los acosos se dan cuando las niñas van a los baños o van a recoger agua. Entonces tenemos que hacer emplazamientos para poder tener diferentes tipos de retretes que pueden ser públicos, familiares, pero con instalaciones comunes. Ok, vamos a la siguiente, que es la lucha antivectorial. La norma 1 de lucha antivectorial nos manda a la protección de las personas y las familias. Todas las personas afectadas por el desastre poseen los conocimientos y los medios necesarios para protegerse contra los vectores que transmiten enfermedades y molestias que pueden representar un riesgo importante para la salud y el bienestar. Disculpa un momento. Ok. Repitiendo, la protección de las personas y las familias, pues todas las personas afectadas por el desastre deben de tener los conocimientos de los medios necesarios para protegerse contra estos vectores transmisores de enfermedades. La norma 2, las personas afectadas por el desastre son asentadas en lugares donde no se ven expuestas a vectores y enfermedades molestias y siempre que sea posible estos vectores deben de mantenerse en un nivel reducido. Y luego las medidas de seguridad para el control químico. Las medidas de mantener el control químico de los vectores se aplican de forma de garantizar al personal, la población afectada de los desastres, entorno local, quedan adecuadamente protegidos y que le impide que se desarrolle una resistencia química a las sustancias utilizadas. ¿Qué estamos hablando con todo esto? Estamos básicamente mencionando que las familias tienen que ser educadas para el buen uso de los recursos para que no se reproduzcan vectores como en el caso del zancudo, de la chinche o de las ratas. Se tienen que garantizar mecanismos de protección, sobre todo para las personas adultas mayores y para las niñas, en términos de vectores. Hasta hace muy poco se empezó a dar, por ejemplo, mosquiteros
en albergues para proteger a los niños y a las niñas, sobre todo de las personas adultas, del dengue, la chikungunya y otras enfermedades. Y el control químico tiene que ser suficiente para no generar resistencia. En términos de desechos sólidos, pues tenemos una norma que es la recogida y eliminación, pues la población afectada vive en un entorno sin desechos sólidos, lo que incluye que los desechos médicos, y dispone los medios necesarios para eliminar los desechos domésticos de manera adecuada y eficaz. Y en términos de drenaje, pues las personas viven en un entorno en el que se han reducido al mínimo los riesgos para la salud y los demás riesgos que plantean la erosión hídrica, las aguas estancadas, incluidas las aguas pluviales y las crecidas, así como las aguas domésticas y aguas procedentes de establecimientos de salud. Acá nos referimos a que tenemos que, cuando ponemos emplazamientos, por ejemplo, en canchas que les ponemos tiendas de campaña, tenemos que saber distribuirlas. Desde el momento de instalar los albergues, tenemos que tomar en cuenta cómo vamos a hacer los sistemas de drenaje para estos emplazamientos de personas. Ok, pasando a la siguiente norma, que es las normas mínimas sobre seguridad, alimentación y nutrición, vamos a encontrar que esta norma vamos a encontrar que esta norma posee básicamente 4 áreas. La primera, que es evaluación de seguridad alimentaria y nutrición, que es la norma de seguridad alimentaria y nutrición, alimentación del lactante del niño pequeño, que es la orientación en materia de política y coordinación y apoyo básico profesional. Luego tenemos el tratamiento de malnutrición aguda. Para las carencias de micronutrientes, pues tenemos la malnutrición aguda moderada, malnutrición grave y carencias de micronutrientes. Y luego tenemos la norma de seguridad alimentaria, que tiene una norma que se llama de seguridad alimentaria en general, y se deriva en seguridad alimentaria en términos de distribución de alimentos, en términos de entrega de dinero en efectivo o cupones, y en términos de medios de subsistencia. Vamos a ir entrando en materia y vamos para ir viendo una por una. En términos de evacuación de seguridad alimentaria y de la nutrición, pues la norma nos invita al término de seguridad alimentaria. Cuando las personas corren un riesgo mayor de inseguridad alimentaria, se llevan a cabo evaluaciones utilizando métodos aceptados para comprender el tipo, el grado, la magnitud y la inseguridad alimentaria, a fin de identificar a las personas más afectadas y definir una respuesta más apropiada. Cuando las personas corren el riesgo de mayor desnutrición, las evaluaciones se llevan a cabo utilizando los métodos aceptados internacionalmente para comprender el tipo, el grado, el alcance de la desnutrición y para identificar a las personas afectadas, las más expuestas del riesgo y definir una respuesta adecuada. En el caso salvadoreño, hace algunos años, el Grupo Esfera de El Salvador formuló un recetario para poder dar a las poblaciones afectadas la cantidad de nutrientes y kilocalorías por día precisas para poder mantener una nutrición estable. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas también posee, por ejemplo, harinas fortificadas o galletas fortificadas, cuya finalidad es poder proveer a las personas afectadas la cantidad de nutrientes necesarios por día, ¿verdad?, para que puedan mantenerse. Importante, no estamos hablando solo de suministrar alimentos, sino alimentos de calidad que le puedan proveer a la población de los nutrientes necesarios. En términos de lactante y niño pequeño, pues las directrices en la norma 1, directrices de coordinación, debe de protegerse la alimentación adecuada y segura del lactante y del niño pequeño mediante la aplicación de directrices esenciales y una estrecha coordinación. Las madres y los cuidadores de lactantes y niños pequeños tienen acceso a ayuda alimentaria oportuna y apropiada, lo que minimiza el riesgo y optimiza los resultados para la nutrición, la salud y la supervivencia. ¿Qué estamos hablando de esto? Que tenemos que identificar a las madres lactantes y a las personas que cuidan niños pequeños
para que estas personas reciban no un trato preferencial, pero sí un trato distintivo de acuerdo a las funciones que están realizando. Una madre que está lactando no la podemos mandar, por ejemplo, en términos de albergues todo el día afuera, porque no tendría para darle tiempo para lactar a su hijo, pero por otra parte tenemos que garantizar la nutrición de esta madre para que esta madre se mantenga bien en términos de nutrición, porque ella está dando de lactar a los niños. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta el tema de multivitaminas, el tema de ácido fólico, por ejemplo, y de calcio para que las mujeres logren mantenerse. Tratamiento de malnutrición aguda y carencias de micronutrientes, ¿verdad? Norma 1 pues, nos manda a luchar contra la malnutrición aguda moderada, la norma 2 contra la malnutrición aguda grave, y la norma 3, pues, en el ámbito que acompaña la respuesta de salud pública y otras acciones relativas a nutrición, a fin de reducir el número de enfermedades comunes asociadas a situaciones de emergencia por carencia de micronutrientes. Entonces, la norma nos manda a poder suministrar todo este apoyo. En términos de seguridad alimentaria, la norma 1 nos dice que las personas tienen derecho a una asistencia alimentaria humanitaria que asegure la supervivencia, defienda su dignidad y evite en la medida de lo posible el deterioro de sus bienes y fomentar su resiliencia. Aquí en términos de distribución de alimentos, nos dice que la distribución de alimentos tiene que tener necesidades nutricionales generales, asegurar que se atiendan las necesidades nutricionales de la población afectada por un desastre, en particular los grupos que corren mayor riesgo. Afortunadamente ya esto se ha tomado en cuenta y las personas profesionales en nutrición tienen un rol muy importante para poder ver a las poblaciones afectadas. De por sí ya tenemos que las gentes en las comunidades sobre todo ya tienen problemas de desnutrición, la cual se ve agravada en situaciones de desastre. Entonces es muy difícil poder atribuir al desastre solamente el problema de malnutrición, pero también nos permite un espacio para poder corregir estas situaciones en alguna medida. La distribución de alimentos en términos de idoneidad y aceptabilidad, pues los productos alimenticios que se suministran deben de ser idóneos y aceptados por las personas destinatarias, a fin de que se puedan ser utilizados de forma eficiente y eficaz en cada uno de los hogares. Esto me lleva, por ejemplo, a un caso cuando del huracán Mitch vino donativos de aceite, por ejemplo, de aceite de oliva, pero a nuestras comunidades en el área rural no les gustaba ese aceite porque nuestras comunidades cocinaban con manteca, ¿verdad? O con otros aceites. El aceite de oliva pues tenía un sabor que no era agradable para ellos y al final lo que resultó es que la gente no consumía estos aceites, ¿verdad? Y tenemos que darle a las poblaciones los suministros a partir de la dieta que estas personas tengan. Por ejemplo, en el caso del frijol, tenemos que hay gente o zonas de nuestro país que consumen frijol negro y no les gusta consumir el frijol rojo, y por otra parte tenemos zonas donde consumen frijol rojo y no les gusta consumir frijol negro. Lo ideal es que podamos tener dietas diferenciadas de acuerdo a nuestras poblaciones metas. En términos de calidad e inocuidad de alimentos, pues lógicamente estos alimentos que vayamos a distribuir tienen que ser aptos para el consumo humano, ¿verdad? Y no poseer ningún tipo de trazas de ningún producto, ¿verdad? O insectos como los gorgojos y demás. Ok, en términos de seguridad alimentaria y distribución de alimentos, la distribución de alimentos debe tener una gestión de una cadena de suministros. Los productos básicos y los costos conexos deben de ser bien gestionados empleando sistemas imparciales y transparentes y adaptados a las necesidades. Tenemos que garantizar la cadena de suministros para poder abastecer a las personas. En términos de selección y distribución, pues el método de distribución selectiva de alimentos responde a la necesidad
Es oportuno, transparente, seguro, adecuado a las condiciones locales y debe de proteger la dignidad. En términos de uso de alimento, los alimentos se almacenan, se preparan, se consumen de modo seguro y apropiado, tanto en el ámbito del lugar como en la comunidad. Estas cosas las vamos a ver sobre todo cuando veamos la clase de albergues, que va a ser más adelante en un par de semanas. En términos de entrega de dinero y efectivo o de cupones, pues se considera que el dinero en efectivo y los cupones son formas de satisfacer las necesidades básicas y proteger y restablecer los medios de subsistencia. Esto es muy importante y se está implementando hoy en día. Inclusive en El Salvador, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja está promoviendo este tipo de estrategias. ¿Cómo funcionan estas estrategias? Se hace un convenio eh, con algún mercado local o con el proveedor de productos alimentarios locales, ¿verdad? Para que en momentos de emergencia ellos puedan recibir cash o vender cierto tipo de productos a ciertas personas o a las personas afectadas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una persona afectada puede recibir o dinero o cupones que puede ir a intercambiar a este establecimiento, ¿verdad? Por maíz, frijol o aquello que esta persona necesita. Lógicamente estos cupones tienen ciertas restricciones y no se puede comprar, por ejemplo, licores u otro tipo de productos que no sean de primera necesidad. Entonces, con esto se promueve el desarrollo local, ¿verdad? No vamos a ir a traer productos a otras zonas del territorio, inclusive fuera del país, sino que necesitamos levantar la economía del territorio afectado. En términos de medios de subsistencia, la producción primaria es importante, se debe proteger y reforzar los mecanismos de producción primaria. En términos de ingresos y empleos, cuando la generación de ingresos y empleos son estrategias viables en materia de medios de subsistencia, las mujeres y los hombres tienen igual acceso a oportunidades adecuadas para obtener estos ingresos. Y en cuanto a acceso al mercado, pues se debe proteger y promover el acceso seguro de la población afectada por un desastre a bienes y servicios en los mercados de calidad, productores, consumidores y comerciantes. Tenemos que garantizar que las poblaciones afectadas puedan producir sus propios alimentos o tener acceso a ingresos y a empleos. Cuando se construyeron, volviendo al ejemplo de la ciudad de Verapaz, cuando se construyeron las viviendas, lo que se garantizó es generar ingresos a la población, pero sobre todo ingresos por familia, donde el capital que se le daba a la gente por construir su propia vivienda era una cuota simbólica, se les pagaba, se les daba una cuota simbólica para que estas personas pudieran comprar algunos artículos de primera necesidad, pero este dinero no se le entregaba al hombre, sino que se le entregaba a la mujer para que la mujer lo administrara. Entonces, con esto, con este dinero, pues las personas podían comprar algunos artículos. Ok, pasando a el siguiente punto, ¿verdad? Que son asentamientos humanos y artículos no alimentarios, pues lo vamos a dividir en dos partes, en alojamiento y asentamientos humanos y luego en artículos no alimentarios. En términos de alojamiento y asentamientos humanos, pues planificación estratégica, planificación de asentamientos, espacio vital cubierto, construcción e impacto ambiental. Y en términos de artículos no alimentarios, pues enseres domésticos para el uso personal y artículos de instalación de la vivienda, prendas de vestir, ropas de cama, utensilios para cocinar y comer, hornos de cocina y combustible y alumbrado y herramientas y accesorios. Yendo cada una de ellas, pues en términos de alojamiento y asentamientos humanos, tenemos que tener una planificación estratégica relativa al alojamiento y al asentamiento, lo cual contribuye a velar por la seguridad, la protección, la salud y el bienestar de las personas desplazadas y no desplazadas por un desastre, y promover la recuperación y la reconstrucción lo más antes posible. Se debe contar con una planificación del regreso de los alojamientos
de acogida y de los asentamientos comunitarios provisionales, lo que permite a la población afectada utilizar el alojamiento y el servicio esenciales con toda su seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que garantizar los retornos y las entregas de estos espacios físicos que estamos utilizando para la respuesta, como son los centros escolares, por ejemplo. Las personas disponen de suficiente espacio vital, cubierto, que ofrece confort térmico y una buena ventilación y protección contra los rigores del clima y garantizan la privacidad, la seguridad y la salud. En este tema de los espacios vitales cubiertos es muy importante y les voy a invitar a que revisen las normas mínimas en torno a esto. Se habla que por persona necesitamos 2.5 metros de área techada para que la persona pueda tener el espacio suficiente para poder dormir y permanecer allí. Pero ¿qué pasa? Regularmente cuando tenemos albergues no tomamos en cuenta cuál es la capacidad del albergue, sino que empezamos a meter una serie de personas hasta que lo desbordamos y las personas están dentro totalmente incómodas y no tienen suficiente espacio, no hay normas. No hay normas de convivencia y eso repercute en que se cree un ambiente hostil en el interior de los albergues. Los albergues nos tienen que proteger del clima, pero también tienen que tener espacio suficiente para poder desempeñar las diferentes prácticas, por ejemplo, prácticas culturales como religiosas, ¿verdad? Y si el albergue dura estar por mucho tiempo, pues tenemos que cada vez ir proveyendo de espacios para otro tipo de actividades. Importante también es destinar espacios para, por ejemplo, consultas médicas y espacios para citologías. La norma 4 de construcción, según las necesidades, se utilizan las prácticas, los materiales y los conocimientos técnicos y las capacidades locales en materia de construcción, aprovechando al máximo la participación de la población afectada y las oportunidades locales de conseguir medios de subsistencia. Las soluciones de alojamiento y asentamiento, así como el suministro de materiales y las técnicas de construcción que se emplean, deben de reducir al mínimo los efectos negativos en el medio ambiente. Regularmente lo que sucede es que cuando las poblaciones pierden sus viviendas, hay una explotación del recurso bosque para poder obtener materiales para poder construir nuevamente su vivienda, lo cual afecta grandemente el medio ambiente. No estamos hablando de una familia o una persona la que va a ir a talar árboles, estamos hablando de, en muchos casos, cientos de poblaciones que se han visto afectadas y tienen que talar el recurso bosque para poder tener una respuesta en términos de vivienda para su familia. En cuanto a artículos no alimentarios, pues hablamos de prendas de vestir, ropa de cama y enseres domésticos. La norma 1 nos dice que la población afectada debe disponer de la cantidad suficiente de enseres domésticos de uso personal y general y artículos para la instalación de viviendas como objeto de garantizar la salud, la dignidad, la seguridad y el bienestar de todos y todas. Las prendas de vestir y ropa de cama, pues las personas afectadas por el desastre disponen de prendas de vestir, mantas y ropa de cama en cantidad suficiente para garantizar el confort, su dignidad, su salud y su bienestar. Y en términos de utensilios y enseres de cocina, pues las personas afectadas por el desastre tienen acceso a artículos culturalmente convenientes para preparar y almacenar los alimentos, así como para cocinar, comer y beber. Muchas veces no tomamos en cuenta estos factores. Entonces es importante que dentro de los kits que se suministren a las personas en caso de vivir en condiciones de albergue, pues incluyan todo esto, sobre todo en aquellos momentos donde sabemos que la población afectada perdió todos sus bienes, como
como es el caso de Verapaz, que el agua destruyó las viviendas, como es el caso de la tormenta Mitch, que la lluvia se llevó las casas. Ya, entonces tenemos que hacer esa evaluación. Ahora bien, si lo que estamos hablando que lo que ocurrió es una evacuación preventiva y la gente fue a un albergue por un día, 2 días y después tenían que retornar a la casa, pues lógicamente no estamos hablando de suministrar a las personas o regalarle a las personas para que se regresen a la casa con todo esto, pero sí estamos hablando que nuestros albergues deben de contar con colchonetas bien almacenadas, con ropa de cama limpia y con utensilios de cocina para poder ser utilizados cuando haya necesidad de tener población albergada. Lo mismo hornos de cocina y combustibles y alumbrados, ¿verdad? Los hogares afectados por el desastre deben disponer hornos de cocina seguros, de bajo consumo de combustible, así como un buen suministro de combustible o energía doméstica, o instalaciones de cocina comunitaria. Cada hogar dispone de iguales medios apropiados para obtener alumbrado artificial sostenible y garantizar el personal de salud. Las personas afectadas, cuando se encargan de construcción y del mantenimiento de las viviendas y de la eliminación de escombros, pues tienen que tener acceso a herramientas y accesorios que les permitan poder construir y poder hacer labores de limpiezas y evacuaciones de escombros. Ok, ahora pasamos a la última acción, que son acciones en términos de salud, o las normas mínimas en términos de salud, donde las vamos a dividir en dos partes, en sistemas de salud y en servicios de salud esenciales. El sistema de salud, pues estamos hablando de 6 normas, y en servicios de salud esenciales, pues tenemos básicamente 6 subáreas: el control de enfermedades transmisibles, salud infantil, salud sexual y reproductiva, lesiones, salud mental y enfermedades no transmisibles. En términos de acciones para la salud, la norma 1 nos dice que se refiere, a la prestación de los servicios de salud. Todas las personas tienen igual acceso a servicios de salud en calidad, seguros y eficaces, que están estandarizados y se atienen los protocolos y directrices aceptados. Los servicios de salud son prestados por personal capacitado y competente que dispone de una combinación de conocimientos y competencias apropiadas para satisfacer las necesidades de la población en materia de salud. Y los medicamentos y suministro de medicamentos, la población tiene acceso al suministro continuo de medicamentos esenciales y material fungible. Es muy importante que nuestro personal de salud sepa cómo atender a las personas en casos de desastres. Muchas veces las consultas tienen que darse en condiciones agrestes en el terreno, sin embargo, esto no tiene que ir en detrimento de la calidad de la asistencia médica que pueda brindarse a la población, ¿verdad? O la calidad del servicio de salud que pueda darse a la población. Importante es buscar las instalaciones para que las mujeres puedan hacerse todos sus chequeos médicos, como es el caso de las citologías. Los pobladores tienen acceso a servicios de atención primaria en salud sin cargo, ¿verdad? O sea, sin costo, mientras dure el desastre. Eso es algo que afortunadamente en El Salvador está puesto tiene un marco normativo. El diseño y la prestación de servicios de salud están guiados por la recolección, el análisis, la implementación y la utilización de datos pertinentes en términos de salud pública. Y en términos de liderazgo y coordinación, pues las personas tienen acceso a servicios de salud que están coordinados entre las distintas organizaciones y sectores para maximizar sus efectos. Hay algunos indicadores claves en términos de salud, donde nos dicen que debe de haber una unidad de salud por cada 10.000 personas en un territorio, o un hospital por cada 250.000 personas. Pasando a las normas mínimas sobre acciones de salud, específicamente los servicios de salud esenciales, las poblaciones deben de tener acceso a servicios de salud en los que se le da prioridad a abordar las principales causas
del exceso de la mortalidad y de la morbilidad. En el caso de enfermedades transmisibles, pues la norma 1 nos dice que tenemos que hacer actividades de prevención. La población tiene acceso a información y a servicios diseñados para poder prevenir las enfermedades transmisibles que más contribuyen al exceso de la mortalidad y de la morbilidad. En términos de diagnóstico y tratamiento, la población tiene acceso al diagnóstico y tratamiento eficaz de enfermedades infecciosas que más contribuyen al exceso evitable de la mortalidad y la morbilidad. Y en términos de brotes, y en términos de detección de brotes y respuesta, los servicios se preparan para que los brotes de enfermedades y estos son de manera oportuna y eficazmente detectados, investigados y controlados. En términos de prevención de enfermedades prevenibles por vacunación para la salud infantil, pues los niños entre 6 meses y 15 años deben estar inmunizados contra el sarampión y tienen acceso a servicios regulares del programa ampliado de inmunización en vez de un programa estandarizado. Además de eso, el tratamiento de enfermedades neonatales e infantiles, donde los niños y las niñas tienen acceso a servicios de salud prioritarios diseñados para elaborar las principales causas de, para abordar las principales causas de mortalidad y morbilidad en infantes. En términos de salud sexual y reproductiva, salud reproductiva. Las personas tienen acceso a los servicios primarios de salud reproductiva del paquete de servicios iniciales mínimos. Al producirse una situación de emergencia y una vez que la situación se estabiliza, a servicios integrales de salud reproductiva. Y en casos de VIH y SIDA, pues la población tiene acceso al conjunto de servicios mínimos de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionado a VIH durante un desastre. En términos de lesiones, pues la población tiene acceso a servicios eficaces de atención de lesiones durante el desastre que prevengan su morbilidad, mortalidad y el tema de discapacidad. Es importante trabajar y formar dentro de las comunidades que sabemos que se verán afectadas recurrentemente sobre capacitaciones para qué poder hacer en caso de presentarse un primeros auxilios, ¿verdad? Capacitar en primeros auxilios, en tratamiento de heridas, en tratamiento de tétanos, de traumatismos, inclusive pequeñas cirugías, es importante. En el caso de VIH, tenemos que garantizar que las personas que tengan, que vivan con VIH, puedan tener acceso a sus antirretrovirales, ¿verdad? Y a sus profilaxis dadas. Importante también, pues, evitar la propagación de la enfermedad o dándoles instrucciones en términos de salud sexual y reproductiva. En términos de salud mental, la población tiene acceso a servicios de salud que previenen o reducen sus problemas de salud mental e incapacidad de funcionales que los acompañan. Después de un desastre, por ejemplo, tuvimos casos después de en el 2005 de la erupción del volcán, habían personas y sobre todo niños y niñas que al ver el volcán lloraban. Entonces tuvo que trabajarse mucho el tema de salud mental por medio de campañas de salud psicosocial, donde las comunidades se apoyaban, las personas de la comunidad se apoyaban a sí mismas.
Y en términos de enfermedades no transmisibles, pues la población tiene acceso a terapias esenciales para reducir la morbilidad y la mortalidad debida a complicaciones agudas, agravamiento de las afectaciones crónicas de salud. Ok, en resumen, el manual Esfera afirma los principios humanitarios como primordiales. Esfera coloca en el centro de la respuesta humanitaria los derechos de las personas afectadas a la vida digna, a la asistencia y a la protección. El proyecto Esfera y su manual ayudan a los actores humanitarios a preocuparse continuamente por la mayor calidad y rendición de cuenta, y Esfera es un proyecto colaborativo muy amplio. Vamos a tener una tarea, y en la tarea se les va a asignar a cada uno de ustedes que revisen las partes del manual en términos de la Carta Humanitaria, los principios de protección y las normas esenciales, y que ilustren con ejemplos. Para cada persona estudiará el manual en cada una de esas secciones y va a ilustrar ejemplos en los que se puede utilizar Esfera para esto. Hasta aquí un vistazo rápido por el manual Esfera. Les voy a suministrar a todos y todas un navegador Esfera en digital para que lo puedan instalar en sus computadoras y poder tener el manual a disposición. También les voy a facilitar una serie de links donde pueden descargar material adicional. Por mi parte, muchas gracias y seguimos en próximas lecciones.